En las cicatrices del mundo, tus personajes enfrentarán numerosos obstáculos, ya sea forzar una puerta, esconderte de un capitán furioso o sabotear un barco enemigo. Cuando vayas a afrontar los retos, la pregunta no es si puedes superarlo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a poner en juego? En este vídeo vamos a ver cómo funcionan las tiradas con algunos ejemplos. Durante la partida puedes interpretar a tu personaje libremente, pero cuando una acción puede fallar o cuando el azar entra en juego, se tiran dados. En estas tiradas puedes tirar tantos dados como la puntuación de atributo y las habilidades que poseas. Con que uno solo de esos dados saque una puntuación igual o superior a la dificultad, la tarea se habrá completado. Por supuesto, cuantos más dados hayan superado la dificultad, mejor. A partir de ahora, a los dados que hayan alcanzado la dificultad los llamaremos éxitos. En el sistema hay 3 protagonistas. De 8, dados de atributo. De 10, dados de habilidad. De 12, dado de maestría. Cuanto mejor sea tu personaje en algo, más dados puedes lanzar. Pero cuidado, desatar tu poder sin control puede tener consecuencias. Las tiradas de habilidad se usan para interactuar con el mundo. Forzar una cerradura, evaluar si alguien te miente, curarte una herida. Así funciona. Primero, el jugador declara qué desea que realice el personaje. Luego, si el director de juego estima que se necesita una tirada, declara qué atributo y habilidad serán necesarios y fija una dificultad entre 4 y 13. El jugador puede declarar el uso de talentos especiales, el uso de herramientas adecuadas o interpretar ocurrencias para reducir esta dificultad. Entonces el jugador puede tirar hasta tantos de 8 como la puntuación del atributo, hasta tantos de 10 como la de habilidad y un de 12 si tiene maestría. Cada dado que iguala o supera la dificultad es un éxito, y con un solo éxito basta. Si alguno de los dados obtiene un resultado de 1, este se considera un fallo, anulando uno de los éxitos que hayas conseguido. Aunque puedes prevenir esto utilizando tus recursos. Ya está. En las tiradas enfrentadas no compites contra el entorno. Compites contra alguien más. A diferencia de las tiradas normales, en las tiradas enfrentadas, la dificultad se establece sumando los puntos de atributo, habilidad y maestría del oponente. Por ejemplo, el capitán del barco está buscando a Cibran, por lo que la dificultad de la tirada será igual a la puntuación de agilidad de Cibran, 2, y a la puntuación de su habilidad de sigilo, 0. El director de juego añade que la oscuridad de la noche ayuda a Cibran a esconderse, aumentando en 2 más la dificultad y siendo 4 la dificultad total. El capitán tira tantos de 8 como su atributo de percepción y tantos de 10 como su habilidad de percibir. Pero ocurre el desastre. Cuando 3 o más resultados de 1 aparecen en una tirada, se considera una pifia, provocando que la acción falle espectacularmente. ¿Qué fue eso? ¿Eh? Algunas tareas requieren más de un turno para realizarse. Mover escombros hasta despejar un camino, conjurar rituales o sabotear un barco entero. Estas se llaman tiradas sostenidas, y a diferencia de las otras tiradas, el director de juego solicitará un número mínimo de éxitos para completarlas. Por suerte, no estás obligado a conseguir todos esos éxitos en una sola tirada, pudiendo dedicar varios turnos a ello, ya que los éxitos acumulados de una tirada se sumarán a la siguiente. En este caso, Cibran va a terminar el trabajo, preparándose para hundir el barco. El director de juego le ha pedido al jugador que realice una tirada sostenida de inteligencia y trastear con dificultad 6. En el momento en el que llegue a 10 éxitos, habrá terminado la tarea. Pero impone una condición. Si en 3 turnos no lo ha conseguido, los soldados de a bordo lo alcanzarán. El jugador tira los dados y, sorpresa, 3 dados han obtenido su resultado máximo.
8 para los dados de 8, 10 para los de 10 y de 10 a 12 para los de 12, obteniendo un éxito crítico. El director de juego premia este resultado, permitiendo que termine la tarea automáticamente.